que se llama eh, La libertad de expresión en Cuba, cultura y medios de comunicación frente a la censura. Un tema que es tremendamente complejo, pero que intentaremos abordar desde todas las ópticas posibles y con todo el rigor que podamos en este tiempo. Me acompañan hoy aquí en este panel Ileana Álvarez. Ileana es natural de Ciudad de Ávila, Cuba, es licenciada en Filología por la Universidad de Las Villas en el centro del país. Eh, Entre los títulos que Ileana ha publicado, uno de los primeros es de 1996, Libro de lo Inacible, y también tiene una antología personal llamada Trazado con cenizas y es la responsable de una antología de poesía cubana escrita por mujeres que se llama Catedral Sumergida. Es además una persona que tiene vasta experiencia en el mundo editorial, ha estado detrás del trabajo editorial de revistas como Árbol Invertido y actualmente es digamos, la persona fundamental que impulsa la revista feminista A las Tensas. También nos acompaña en este panel Luz Escobar, que es natural de La Habana, es periodista y reportera del diario digital 14 y medio. Recientemente recibió el premio que otorga el periódico El Mundo, Premio Internacional de Periodismo en Mundo, en la categoría de libertad de prensa por su trabajo sorteando las dificultades de lo que es hacer periodismo en un lugar como Cuba. Ella además es embajadora por Cuba para Sembra Media, que es una organización sin ánimos de lucro que se ocupa de apoyar y impulsar iniciativas para el periodismo independiente en Iberoamérica. También ha sido becaria de diarios en Estados Unidos, en México, como El Nuevo Herald y Animal Político, y ha cursado varios cursos de periodismo de investigación y seguridad digital. También me acompaña José Luis Aparicio Ferrera, que es realizador. Es además curador de contenido audiovisual. Además, también ha incursionado en la crítica de cine. Entre sus obras más conocidas se encuentra en primer lugar el documental Sueños al Pairo, que tiene una historia peculiar del contexto Cuba. Espero que tengamos unos minuticos también para hablar un poco de esto. Recientemente Tundra, que es un material del año 2021, y anteriormente Secadero del año 2019. Impulsó también, es importante decirlo, en este contexto, en épocas de la pandemia, la iniciativa Cine en Cuarentena, que impulsó desde la plataforma Rialta, que es una revista literaria y cultural que se gestiona por cubanos desde México, en que se hizo un trabajo valiosísimo de recuperación y llamada de atención del patrimonio cinematográfico, sobre todo independiente, de Cuba en los años pandémicos, y también fue el responsable de la curaduría de la muestra de cine independiente cubano que recientemente se exhibió como parte de Documenta 15 en los predios de Instar, que fue el proyecto que comanda la artista cubana Tania Bruguera, que fue parte de esta importante exhibición. También, por último, acá vemos en la pantalla, nos acompaña Hanler Labastida, que es artista visual, también natural de La Habana, y que es un artista prominente de los últimos tiempos. Ha participado en numerosas exhibiciones colectivas, es un artista también que ha sido premiado, ha sido parte de residencias en América Latina, en Estados Unidos, en Polonia, más recientemente en Berlín, siendo parte del programa
Perdón, aquí estoy. Sí, ya, del Index on Censorship Freedom of Expression Award de Berlín, y nada, nos acompaña esta vez de manera virtual. Yo, para hacer esto lo más dinámico posible y que el tiempo nos favorezca en la medida de lo posible, pensé en conducir este intercambio a partir de 2 preguntas que van a ser tipo para cada uno de los panelistas. Vayan respondiéndolas y vamos conversando a partir de aquí. Y la primera tiene que ver con que todas las personas que me acompañan hoy en el panel son personas que nacieron después de 1959. O sea, se trata de personas que alcanzaron la adultez en lo que podríamos llamar la era de la revolución, del castrismo, como se prefiera, y esto yo creo que conduce e incide directamente sobre la idea que desde la adultez y desde el desempeño profesional, estamos hablando de intelectuales y artistas, incide directamente sobre la idea que se puede tener sobre lo que es la libertad de expresión desde Cuba, que es un contexto muy peculiar, donde sabemos que el contenido que se emite durante mucho tiempo estuvo controlado de una manera muy específica por el Estado. Afortunadamente en los últimos tiempos, en los últimos años, esto ha cambiado, y bueno, la pregunta es tan simple como cómo fue la manera en que asistieron y comprendieron desde sus experiencias personales lo que era la libertad de expresión desde un contexto como Cuba. Les doy, puedan empezar, perdón, como quieran. Yo creo que por una cuestión numérica elemental vamos a empezar por Iliana, que está en la extrema izquierda de la mesa. Buenas tardes a todos. Gracias por... ¿Ahí? Ahí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en este recinto tan maravilloso, y gracias a Leo por haberme convocado y a Julio por sus palabras de presentación. Bueno, la libertad de expresión es, independientemente de algo institucional, algo que pueda estar en cada una de las esferas de la vida, es algo que también se vive de manera muy personal. Y de alguna manera está imbricada con su opuesto, que es la censura. La censura, como sabemos en Cuba, que es una sociedad totalitaria, transversaliza todas las esferas de la vida. Por tanto, buscar dentro de una sociedad que es monolítica en cuanto a la manera de ejercer la censura, que además la ha naturalizado, porque la censura ha estado en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas en Cuba durante mucho tiempo, y por esa razón la hemos naturalizado. Entonces, vivir la libertad de expresión en un régimen tan restrictivo como el cubano tiene mucho de riesgo y a la vez de búsqueda de la libertad personal. En mi caso, soy escritora. Mi vida se ha imbricado fuertemente con la literatura, con el mundo de la textualidad, el mundo de la escritura, y sabemos que esto es un ámbito donde muy particularmente el régimen se ha encarnizado y ha tratado de moldear lo que se publica en Cuba y lo que no se publica. Más que prosa, he buscado esta libertad en el mundo de la poesía, es decir, soy poeta, y ahí en la poesía hay como cierto nivel de libertades que son más difíciles de encontrar en la prosa. Por ejemplo, Dulce María Loiná, que es una de mis poetas tutelares, decía algo como que en mi verso soy libre, ¿no? Él es mi mar. Para decir que, o por ejemplo, Martí decía que encontraba su verdadera libertad en el verso. De alguna manera yo he encontrado la libertad de expresión de manera muy particular en la poesía, y he tratado de
luchar contra esa naturalización de la censura y de lo condenatorio que hay en nuestro país a través del verso, a través de la metáfora, a través de los símiles. Y entonces en ese mundo como que me he escudado, porque sabemos que también junto con la naturalización de la censura también se naturaliza la autocensura. Entonces, un poco que en Cuba, con mis libros publicados, que son muy metafóricos, he encontrado mi verdadero sentido de la libertad. Por una parte, pero que de alguna manera esto tiene también sus propios límites, porque, por ejemplo, yo personalmente sufrí en determinados libros la condena de los censores del régimen, ¿no?, que se estipulan, como he dicho ya, en todos los ámbitos sociales y en particularmente en la cultura. Yo, por ejemplo, hice un libro un poco antes de venir para acá que se titulaba Escribir la noche. Es un libro donde un poco que yo hablaba de la imposibilidad de ser libre en un país como Cuba, en un país donde los destinos de todas las personas eran regidos por un partido único, por una misma ideología, donde no había muy poco espacio para las libertades individuales. Y ese libro fue censurado particularmente, como yo había alcanzado cierto renombre en el mundo de la literatura. Era muy difícil decir el libro de poesía de Ileana Álvarez se censuró. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos simplemente cogieron y me dijeron que habían publicado el libro, que habían impreso 1000 ejemplares y solamente imprimieron unos 30 o 40 ejemplares. Me dieron 10 a mí y los demás lo desaparecieron. Porque, como sabemos, la naturalización de la censura en Cuba también tiene una manera de evolucionar, ¿no? Y a veces ya no son o no pueden ser tan descarados como eran al principio de la revolución, y entonces empiezan a inventar maneras de censurar. Eso fue una experiencia muy amarga, porque cuando después yo descubrí eso sentí una gran decepción. Sentí que mi libro no podía estar en manos de otras personas, un libro que simplemente hablaba de la búsqueda de libertades individuales y hablaba de la necesidad de expresarse con naturalidad y de manera distinta, buscando las diferencias, es decir, buscando la naturalización, no de la censura precisamente, sino de las diferencias del ser humano. Bueno, ahí continuaré después. Gracias, Ileana. Sí, para seguir con la tónica, Luz o Aparicio, como prefieran. Aquí va a ir por ¿Me escuchan ahí? Ya, bueno, yo coincido plenamente con Ileana en que cada uno de nosotros tiene una manera de entender la libertad de expresión. Es muy personal y por eso es importante compartir estas historias que son muy individuales, únicas en cada caso, y en mi caso ocurre igual, ¿no? Yo cuando tenía 8 o 10 años, que además nací en el 77, por tanto formo parte de una generación que en mi país, Cuba, fue muy adoctrinada, una generación que tuvo que decir en todos los matutinos pioneros por el Che, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, que tuvo que además participar en muchísimos actos políticos reverenciando al régimen cubano. Era muy importante tener en la casa, en la familia, esa otra cara de lo que es vivir, que no solamente es repetir una consigna, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era periodista oficial en ese momento, periodista de una revista que se llamaba Cuba Internacional, y mi madre era fotógrafa de esa revista también. Y mi primer acto de choque con lo que tiene que ver con la libertad de expresión y, como bien dijo Ileana también, con la censura, fue cuando mi padre quiso empezar a publicar artículos relacionados con la vida cubana, y ahí en esa revista no se lo permitían. ¿Por qué? Porque se trataba de dorar la píldora, de mostrar a la sociedad, sobre todo a los países del campo socialista, una imagen edulcorada de lo que estaba pasando en Cuba en los años 80. Y mi papá no quiso seguir haciendo eso. Y bueno, al final el director de la revista le dijo, bueno, pues nada, te vas a trabajar a un medio nacional donde vas a poder hacer eso. Y se fue a Juventud Rebelde. Y ahí comenzó a escribir, y ahí tampoco le dejaron publicar sus artículos, y fue censurado, fue expulsado del diario, y ese fue mi primer encuentro. Y recuerdo perfectamente una frase que me dijo mi papá cuando lo expulsaron de Juventud Rebelde. Me dijo, yo pensé en un momento que me estaban sancionando, que me estaban haciendo daño, pero me regalaron la libertad. Porque a partir de ahí mi papá empezó a hacer periodismo independiente. O
sea, ya, está bueno ya de decir mentiras. Yo tengo la herramienta y comenzó a publicar en aquella red muy precaria, todavía en Cuba no había internet, y era muy penalizado cualquier tipo de acto de publicación en un medio extranjero, pero bueno, lo hizo, ¿no? Y mi madre igual, mi madre era fotógrafa, y la primera exposición de ella era muy artística, que tenía que ver con niños, pero la segunda tenía que ver con desnudos masculinos, y ahí también fue la seguridad del Estado, y mi mamá le dijo, pues nada, me voy del país, y se fue. Mi mamá se fue de Cuba cuando yo tenía 15 años, o sea, yo crecí en ese contexto, y por eso mi relación con lo que tiene que ver con la libertad de expresión y con la censura es muy personal. O sea, yo crecí con la convicción de que la libertad de expresión es algo que hay que defender independientemente del contexto. O sea, uno es libre más allá del contexto de dictadura o del contexto de represión o de un régimen totalitario. Uno tiene que comportarse como una persona libre y pagar el precio de eso, ya sea la emigración o ya sea vivir condenado en un país que te limita tu movimiento, que te limita lugares a donde puedes ir, porque en Cuba, cuando, por ejemplo, eres periodista independiente como yo, desde hace 8 años, el diario digital 14+, bueno, pues te sitian en tu casa o te prohíben la salida del país. Y entonces yo pienso que eso marca a cada uno de una manera diferente. O sea, hay personas que han crecido en familias donde todo funciona perfectamente porque son muchachos que han crecido en un entorno donde las personas han podido realizarse profesionalmente en entornos académicos, en entornos culturales, y esas personas tienen otra relación con lo que es la libertad de expresión, que tiene que ver con eso, portarse bien, dorar la píldora, no gritar, no proyectarse de una manera excesiva. Sin embargo, yo no, yo crecí en una familia que todo el tiempo defendió la expresión en su más, no sé cómo decirlo, o sea, máxima expresión, o sea, de libertad. O sea, no disminuir para encajar, sino ser como cada uno es y asumir las consecuencias. Y yo pienso que, bueno, por lo menos en mi caso ha sido muy, muy valioso y admiro mucho a mis padres y de verdad les respeto esa actitud. Y en mi caso ha sido positivo, ¿no? A mí me gusta haber crecido en ese entorno. Gracias, Luz. No sé si por el orden, ahora no recuerdo, yo te presenté a ti primero que Hamlet o después. No, hiciste así, Diana, Luz, Aparicio. Ah, bueno, entonces Hamlet queda para último. Dale, Aparicio, adelante. Gracias. Bueno, primero gracias a Julito, a los restos de los participantes, a los organizadores del evento, a las personas del espacio. Es complicado hablar del tema porque tiene muchas aristas y yo no quiero tampoco repetir un poco lo que siento que ya se estaba construyendo y que es muy común a todos en la experiencia cubana, ¿no? Que es esta idea de sentirte presionado, ¿no? Desde niño a tener que cumplir de alguna forma con cierto paradigma de cómo debe ser de cómo debe ser como persona, ¿no? Esta idea del hombre nuevo que pasa por el adoctrinamiento que se construyó en Cuba en los 70 y 80, ¿no? El ideal de cómo debe ser el nuevo hombre para una nueva sociedad, cómo debe ser el pionero, el niño en esa sociedad. Y para mí de alguna forma siempre ya naces en un contexto donde de alguna forma está todo eso naturalizado, ¿no? Pero yo creo que mi generación tiene una ventaja con respecto a generaciones anteriores como la de mis padres mismos, donde siento que ya nacieron en un mundo donde todavía hay una efervescencia con esa idea de la utopía, donde todavía no hay una idea asumida del desencanto, y por eso yo entiendo que mi padre puede aceptar mucho más claramente la neolengua orwelliana particular que tiene el totalitarismo cubano, y mi padre pueda estar convencido, digamos, de lo que está diciendo, aunque él inherente, o sea, en el fondo sepa todas las contradicciones, ¿no? Y que hay parte de eso que no es una verdad. Pero de alguna forma lo puede decir con convicción, ¿no? Porque él ha decidido creer que eso es verdad y así ha decidido convencerse de que el mundo... Aldo Arenas, y conoces la historia del caso Padilla y conoces lo que pasó con PM, de alguna forma ya tú vas conectando con una tradición cultural e intelectual de tu país que trasciende tu entorno familiar, incluso tu propia provincia. Yo soy de Santa Clara, ni siquiera soy de La Habana. Trasciende, digamos, todo ese provincianismo que puede haber a veces alrededor de ti y de alguna forma te permite poner más en cuestión ese mundo falso en el que has nacido, ¿no? En el caso del cine, que es lo que yo hago, cineasta, es mucho más complicado porque en la mayor parte de las veces el cine tiene un gran componente industrial. No lo puedes hacer solo en tu casa la mayor parte de las veces. Por lo general tienes que negociar, digamos, con instituciones en el mundo exterior. Tienes que tener permisos de rodaje, tienes que tener presupuesto para un rodaje, tienes que tener una infraestructura, una logística, y eso en el caso cubano, donde la institución cine es la institución oficial,
Es decir, no hay productoras independientes reconocidas, no hay corporaciones como puede haber en el capitalismo, sino que Hollywood es el ICAI, de alguna manera, según ese paradigma. Es muy complicado, ¿no? Y no hay el liberalismo que tú puedes irte a hacer lo tuyo, ¿no? O sea, estás en un lado proscrito de la ley. Hacer películas independientes no es bien visto. Pero aún así tienes que pasar por aquí, de alguna forma, para que nosotros te demos algún permiso para que lo hagas, ¿no? O para que uses el archivo de tu país, o para que puedas filmar en una calle determinada. Entonces te pone una situación muy complicada a los cineastas con el poder, ¿no? Porque de alguna forma necesitas esa infraestructura social, pero es la que te limita. Y en mi caso particular, ya había sufrido una censura en la escuela, académica, a nivel académico, con el que iba a hacer mi corto de graduación, solo porque era un corto de ficción, que sus personajes principales eran policías. Y esta idea de lo que es un policía en Cuba, ¿no? El agente de las leyes, ejemplar del orden, y la imagen que tiene que dar en eso, ¿no? Entonces los policías en las ficciones cubanas oficiales son robots, son androides, son tipos perfectos, son Robocop, son el juez Dredd. No hay ningún tipo de, digamos, de humanidad ahí, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Entonces eso era un problema. Y cuando llego a hacer Sueños del Pairo, que ya es una censura, un documental que hago sobre un músico cubano censurado 40 años atrás, de que yo junto con Fernando Fraguela retomemos su figura y su música, volvemos a ser censurados ya a un nivel mucho más abierto, solo por el hecho de contar eso, ¿no? Con un caso específico, la historia intelectual, la historia cultural del país, ¿no? Todos esos May Porcel, todos esos Eberto Padilla, todos esos Orlando Jiménez Leal, que han sufrido la censura en sus diversas épocas por solo pensar diferente, o incluso a veces ni siquiera por expresarse de ninguna manera contraria, simplemente por querer, no sé, dejar el país. A tomar una decisión a nivel personal en su vida, ¿no? No es decir, abajo nadie, viva nadie, simplemente querer hacer algo a nivel personal, porque es lo que decíamos, ¿no? Que transversaliza todas las áreas de tu vida. Y en ese sentido, entonces, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Saber que en Cuba no había pasado nada, que no había cambiado nada, ninguna mentalidad en 40 años, y que la misma filosofía que se imponía a un Eberto Padilla en su autoinculpación pública se le impone a los periodistas del toque, para que renuncien a sus puestos de trabajo, ¿no? Esa filosofía staliniana del juicio público, de mea culpa, y de sentir que en Cuba no ha cambiado nada. Pero bueno, es muy complejo el tema. Yo lo que creo es que nos ha quedado la alternativa siempre de lo independiente, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio de resistencia. Es muy raro hablar de eso ahora mismo, de cine en Cuba y censura, cuando se está censurando de nuevo otra película. Pero me parece importante hablarlo porque yo creo que el problema de este caso en particular es seguir teniendo como espacio legitimado al espacio censor, al espacio que ya de alguna forma demostró que no te quiere, demostró que no es tu espacio, que de alguna forma te expulsó. Y por eso la lógica aplastante de esta nueva censura que está pasando ahora con Vicenta B, yo creo, es el hecho de no haber acabado de entender que no podemos repetir las mismas cosas porque no hay una vuelta atrás, ¿no? Una vez que uno sale de ese espacio institucional y de alguna forma lo demoniza y entiendes que ahí no es tu lugar, tú tienes que crear tus propios espacios, tienes que buscar tu propia vida fuera de ese mundo, y no pretender que ese mundo puede ser recuperado, ¿no? Ese mundo nunca fue tuyo, nunca va a volver a ser tuyo, ¿no? Ni siquiera en tu imaginación. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer todos los intelectuales cubanos en todo sentido, que queramos pensar diferente, ¿no? Crear nuestros propios espacios, nuestras propias comunidades, nuestras propias revistas, medios de prensa, productores independientes. Es la única manera que tú tienes de luchar, de alguna manera, agrietar a ese gran estado opresor. Gracias, José Luis. Entonces, bueno, acá tenemos a Hanle. Hanle, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me ven bien. Por favor, confírmenme moviendo la cabeza. Se te escucha perfectamente. Perfecto. No me había ido, solo que era para que no se distrajera un poco ahí. Bueno, es un poco complicado, volviendo al tema que comentaba al final Aparicio. Es muy complicado y yo sencillamente quisiera saber cuánto tiempo hay, porque y sobre todo uno que trabaja con temas históricos y sociales como estos, ¿alrededor de cuánto tiempo hay, Juli? ¿10 minutos, algo así? A partir de este momento, 10 minutos. Bueno. Perdón, tienes 10 minutos, nadie ha tomado ese tiempo. Sé que para ti pudiera ser poco, pero a la misma vez sé de tu capacidad de síntesis, así que nada, sí, te escucho con atención. Porque hay varios ponentes. Es difícil porque hay que ver cómo se encaja esto dentro de una realidad que pueda ser bien elocuente, debido a que hay tantas formas de censura y tantas formas de que el Estado cubano, el régimen político en Cuba lo explicite mediante la función que mejor nosotros conocemos, que es la del Ministerio de Cultura, ¿no? Inclusive Luz, que viene del mundo del periodismo, también conoce de eso, porque siempre ha estado muy ligado también a lo que pasa en la cultura. Y
yo trataré de ceñirme un poco de eso. Yo creo que se basa a partir de que la censura en Cuba siempre ha estado presente, porque la resistencia, la desobediencia, la irreverencia siempre también ha estado presente en el ámbito de la cultura en Cuba. O sea, ha sido uno de los grandes formas y fuerzas estéticas que ha conducido la conversación cultural e histórica en Cuba. O sea, la irreverencia. Mientras entonces hayan artistas, autores que sean irreverentes, evidentemente va a existir una forma de censura. Y yo más que sobre mi caso, que también es mi caso, quisiera pensar en qué me llevó a pensar que eso existía en Cuba. Y siempre oí desde estudiantes de San Alejandro historias como la de Joel Rojas, historias como la de Juansi, historias como las que habían sucedido con uno de los espacios más emblemáticos en Cuba, que es Espacio Aglutinador, cómo habían surgido a partir de precisamente de un acto de censura con uno de sus artistas fundadores, que es el caso de Ezequiel Suárez. Y me gustaría ponerlo así, en esa relevancia, porque de alguna manera esta pequeña microantología de sucesos, digamos, vamos a hablar de los que ocurrieron desde finales de los 80, de la década de los 80 del siglo pasado, hasta el día de hoy, son las que me gustaría más acercarme, porque evidentemente desde el propio año 59, con la propia ley de cine, que no se sabe bien si fue una ley para liberar, como dicen ellos, o para condensar, o para tener a sus órdenes artistas que deberían ser autorizados o no. Y aquí hay una dimensión interesante que muchas veces la he discutido mucho con Julio, de nuestras grandes conversaciones, y que pensaba yo ahorita, pensando el caso de Joel Rojas, un artista emblemático cubano que fue censurado y olvidado completamente, que casi no está en ninguna antología. Me gustaría de alguna manera también reivindicar a Joel Rojas, que vive en el exilio desde 2006. Y me pongo a pensar en lo que fue la llamada generación de los 80 y la de los 90, y pienso que la censura también actúa como una especie de repositorio, repone. O sea, descabezan artistas como Juansi, descabezan a grupos como Arde, descabezan artistas como Joel Rojas, y sin embargo después crean artistas como, o intentan evidenciar artistas como Cacho y demás. Es interesante porque en este caso la censura no solamente se basa en quitar, sino de cambiar una foto por otra, cambiar una camisa por otra, cambiar un cuerpo por otro. Y quisiera verlo de esa manera, porque justamente ahora, inclusive estábamos debatiendo en las redes cómo el gobierno cubano insiste muchas veces en lanzar al exilio, en exiliar, en desterrar artistas, en no permitirle entrar a otros, pero sin embargo empiezan a gestar una nueva generación de otros artistas que, ya sea como tontos útiles o utilizados, profesos, sustituyen un grupo de artistas que ya se llaman así o intentan rescatar esta irreverencia cultural. Eso es muy interesante porque son los mecanismos con los que ordenan hoy, ¿no? Es un organismo, un sistema de sustitución, un sistema de falsificación de inclusive esos propios valores de irreverencia. Y el gobierno cubano lo ha hecho tanto. Recuerdo al propio Abel Prieto, hoy presidente de la Casa de las Américas, diciendo que un día debería haber sido reivindicado el propio Reinaldo Arenas, diciendo que debería ser reivindicado un propio Roberto Padilla, y así por el estilo. O sea que ellos tienen la capacidad de decir quién es el que va a ser censurado y después sustituido su lenguaje irreverente en un futuro. O sea que la complejidad es esa, la complejidad es de exactamente de esa situación orwelliana que se crea de sustitución. Porque muchas veces se piensa en la censura como una especie de decapitador que elimina completamente y que hace tabula rasa de ese pasado, pero tenemos ver la capacidad que tiene el gobierno cubano de apropiarse del discurso irreverente. Y de ahí es donde muchas veces el enamoramiento de la izquierda latinoamericana puede señalar al régimen cubano como un régimen que algunas veces es hasta benévolo. Pero esto no hay que engañarse, no hay nada benévolo en eso. Es al contrario, es profundamente perverso, secuestrador y violador de libertades elementales que están seguidas al propio espíritu de la nacionalidad, de la identidad, no la nacionalidad, sino la identidad cultural cubana en ese espacio de resistencia. Al final de todo, esa pequeña historia que me contaron a mí se volvió parte de mi propia historia, con mi propia obra, que muchas veces fue censurada en propios lugares como el propio espacio aglutinador. Y al final la censura mayor termina lo que yo también pensé que iba a ocurrir en un día determinado, no, sino que termina ya en lo que es la censura mayor, en que es en tu cuerpo físico mediante el encarcelamiento, ¿no?
Y ahí es interesante porque ya no es solo la obra tuya la que desaparece, la que puede ser vista como enemiga, sino que tu propio cuerpo. Y ese es el caso que ha sucedido, espero que hablen más aquí, pero bueno, quizás ya para concluir, con un amigo y colega, como el propio caso, como el propio Luis Manuel Otero Alcántara, que hoy su cuerpo, no solamente su obra ha sido sometida a desaparición, sino también su cuerpo desapareciendo completamente en una mazmorra, en una cárcel, ¿no? Y vuelvo al inicio, pensando en el caso de obras destruidas, que ya esto va más allá de la censura, esto es el caso de la violencia cultural inclusive, obras destruidas como la de Luis Manuel Otero, las que fueron destruidas en abril del 2021, pero también pienso en Joel Rojas, que también sus obras fueron destruidas y jamás vistas, ¿no? O sea, estamos viendo que censura significa sustitución, censura significa violencia física, violencia específica, y censura también significa violencia hacia el cuerpo creativo, ¿no? Hacia el cuerpo real del creador. Hay otras preguntas, pero que Julio hace, que nos han hecho, pero creo que por un problema de tiempo y un problema más de elocuencia aquí, sería mejor que después de que haya un debate sobre eso. Y esa es mi pequeña reflexión, y no sé si es válida o si de aquí a partir podemos sacar algo, ¿no, Julio? Sí, gracias, Hamlet. Creo que, bueno, desde el principio he tratado de concebir este panel como que fluye. Ahora, luego, antes de pasar a la otra pregunta que yo tenía formulada, lo que quisiera es que como que todavía de manera un poco más libre habláramos, si alguien quiere apuntar a algo, solamente después de una pequeñita cosa que quisiera puntualizar. Los he escuchado y he tratado, de entre otras muchas cosas, tratar de ver, identificar el elemento común que hay entre las experiencias en torno a lo que es la libertad de expresión, cómo la han entendido. Sobre todo, me llama la atención que todos han hecho referencia a cómo ha sido coartada y cómo ha sido limitada esta libertad de expresión, y en ese sentido me interesa puntualizar dos cosas. Una es que, dicho rápido y mal, el contexto Cuba, la dimensión de la Revolución Cubana no es un lugar, no es un espacio, no es una tradición, no es un horizonte de expectativas, en definitiva, en que se pueda decir así de manera remarcada, porque se puede identificar en determinada legislación o en determinado parámetro que la libertad de expresión está coartada. No, porque la falta de libertad de expresión en Cuba, entre otras muchas cosas, ha estado refrendada por el hecho de que el espacio que supuestamente es para la libertad de expresión, el gobierno cubano se ha cacareado muchas veces que ese espacio para la libertad de expresión existe. Ejemplos puntuales que, por ejemplo, a veces el gobierno cubano, para contrastar la idea de que la sociedad civil en Cuba ha sido destruida, habla de que los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, ahí están, que es un espacio, es una organización de masa aparentemente no gubernamental, en que se nuclean los vecinos, los ciudadanos, digamos, en su condición estructural más elemental, más allá de la profesión que tengan, del oficio que ocupen, la condición de vecino en una vecindad. Pues ese espacio para que los vecinos se expresen libremente supuestamente está, pero digamos la apostilla que esto tiene es que los comités de defensa de la revolución, como todas las instituciones que controla el Estado cubano, que son todas, valga la redundancia, están atravesadas de manera transversal y no transversal por los dictados del Partido Comunista de Cuba. O sea, en la misma Constitución, tal vez lo saben, está refrendado desde uno de los primeros artículos que el Partido Comunista de Cuba tiene más autoridad que la misma Constitución. O sea, el artículo 5, gracias. Me parece que es importante dibujar y hacer este esbozo para tener una idea más completa de lo que es la falta de libertad de expresión en Cuba, y complementado de manera magistral
por las experiencias que han compartido con nosotros aquí los panelistas. Y lo otro es que me gustaría llamar la atención retomando una idea que más temprano en los paneles se ha llevado a cabo, que es la idea de que no puede haber reconciliación. Hamlet, tú que no nos estabas viendo a través de una transmisión, te puedo decir que en más de una ocasión, creo que 3 veces, se llamó la atención sobre que la reconciliación no es precisamente un ejercicio de sustitución como el que tú has ilustrado, citando como Abel Prieto Jiménez, actual presidente de la Casa de las Américas y que fue en algún momento ministro de Cultura, decir simplemente que Reinaldo Arenas debía haber sido refrendado y Reinaldo Arenas debía haber sido reivindicado o como sea. Eso no basta con decirlo. La reconciliación consiste en un proceso de revisión y de restablecimiento de la dignidad de las 2 partes o las 3 partes o las 4 o las que haya en medio de un conflicto. Y esto también es importante llamar la atención sobre esto, porque el caso, lo que narraba Handler respecto a Reinaldo Arenas con Abel Prieto es muy puntual, pero otro ejemplo, digamos, más mediático fue como el caso en que luego de muchos años, durante los años, finales de los años 60, 70 y 80, el simple hecho de que a un estudiante universitario, por poner un ejemplo puntual, supieran o de alguna manera se supiera que en su casa se había escuchado música de los Beatles, porque lo escuchaba en un tocadisco con un vinilo, le podía costar su plaza en la universidad, le podía costar, en caso de que fuese un trabajador, su puesto de trabajo. Y a inicios de los 2000 tranquilamente inauguraron en el Vedado Habanero, el barrio moderno y central, un parque con una estatua de John Lennon, que la estatua fue inaugurada por un discurso flamante de Fidel Castro en que decía abiertamente que lo que más le gustaba a John Lennon es que John Lennon decía que él era un soñador en una de sus canciones y que él también lo era. Y espero... Exacto. Les pongo estos ejemplos puntuales para que también tengan, para dibujar un poco mejor el panorama. Estoy pensando sobre todo en quienes nos puedan estar escuchando, que no sean cubanos o que sean cubanos y que tal vez tengan demasiada distancia del proceso, que es esto. Es un recorrido histórico, pero actualmente sigue pasando. Aparicio hacía referencia a que en algún punto lo que él había consumido como censura y como limitación de la libertad de expresión desde la literatura le empezó a pasar en carne propia muchos años después, en pleno siglo XXI, en un contexto en que tal vez lo dices en otro lugar del mundo y pueden pensar hasta que estás mintiendo, porque es imposible que esos grados de... Sí, porque es lo que estaba hablando de que Sí. si Fernando y hubiéramos hecho un documental sobre no solo se hablara que Mike Purcell era un buen músico, que era lo que ellos esperaban, no hubiera pasado nada, hubieran puesto la película porque es como rescatar a Reinaldo Arenas o a John Lennon desustanciado, ¿no? O sea, descontextualizado, sin ningún tipo de tensión política en su historia, con su contexto, con su obra. Es decir, si es la obra pura, es decir, puede ser un buen novelista, pero no puedes decir que era un buen novelista que estaba en contra de la ideología de la Revolución Cubana, porque ya eso es problemático para ellos. Entonces pueden asumir estas figuras pero de manera ornamental, ¿no? Como desustanciado de toda su complejidad, de todo su conflicto con el contexto político que lo generó. Entonces sigue pasando eso. O sea, ellos esperan que hagamos la limpieza de la historia y no queda ninguna revisión, ningún debate, ninguna crítica o autocrítica respecto a cómo pueden ser borradas y recuperadas luego esas figuras. Entonces es un proceso que ellos quieren controlar y que pasa también por el control del propio archivo, de la imagen de la revolución, en el caso del cine, y a mí me interesa mucho ese tema del imaginario, porque es lo que tú dices, ¿no? A la hora de tener tú como un instituto de cine, por ejemplo, o un instituto de periodismo, con aparatos de propaganda que controlan todo el discurso dentro de su manifestación, voy a hablar del cine, que es lo que puedo conocer, ¿no? Estás creando un imaginario determinado de lo que es Cuba, y que es lo único que se va a ver de Cuba en el mundo durante 60 años, porque has creado las condiciones imposibles para que esté cine independiente. Una vez que pueda haber un cine independiente, por ejemplo, tú creas un contraimaginario y una crítica y una alternativa al menos a esa idea que han vendido de Cuba, ¿no? Como hace el periodismo independiente con el periodismo oficial ahora. Entonces, a lo que me refería era eso, ¿no? A que ese control del imaginario es peligroso. Y tú decías, yo empecé porque leí escritores censurados y terminé censurado por hacer un documental sobre un músico censurado. Y eso me hizo decir, y los cineastas censurados.
y ahí viene el cine cubano en cuarentena, ¿no? De rescatar de esos procesos de depuración de los que habla Hamlet. De toda esta generación ellos se deshicieron de todos estos conflictivos reales y dejaron un cacho que es un conflictivo ornamental, un conflictivo falso, porque pone barcos y la inmigración, pero realmente no es conflictivo, como pasa con la Nueva Trova también. Hubo una depuración y hubo gente que quedó y hubo gente que no sobrevivió. El ICAI pasó porque se quedaron con Titón, y al quedarse con Titón, con Tomás Gutiérrez Alea, pues no tienen que hablar de Fausto Canel, ni de Fernando Villaverde, ni de Nicolás Guíez Landrián, ni de Sara Gómez, tienen a Titón, que es como aparentemente el cineasta crítico, pero que realmente no es tan crítico porque es parte del establishment, como demostró muchas veces durante toda su obra y su carrera como intelectual y persona pública. Entonces, para cerrar un poco la idea, perdón que haya hecho esta digresión, es un poco eso, ¿no? Hay que recuperar el imaginario, o por lo menos no, yo ya no perdería ni fuerzas en rebatirles un imaginario de Cuba determinada, sino que simplemente pondría todas mis energías en construir ese imaginario alternativo. Esa otra Cuba que es la que nosotros conocemos, o por lo menos en la que queremos vivir, ¿no? Esa Cuba imaginaria, pero que va a ser más tangible y por lo menos va a tener más verdad que la Cuba falsa del país que ellos administran como una finca, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es lo que cada uno de nosotros ha intentado hacer. Y es lo que habla Hamlet desde las artes visuales, habla Luz desde el periodismo, el caso de su papá, y bueno, todo el mundo desde la literatura, en el caso de Ileana, y un poco eso. Yo nomás que quería apuntar algo, me parece todo muy interesante todo lo que han dicho, y es una pregunta, ¿no? que a veces nos queda: ¿cómo es posible que durante 60 años, quiero insistir en esto, ¿no? Durante 60 o más de 60 años se ha institucionalizado una censura, y a pesar de todos esos bolsones de resistencia que subsisten hasta hoy en día, que se reciclan constantemente, a pesar de que la seguridad del Estado y toda esa maquinaria represiva del gobierno totalitario cubano la intenta desaparecer, como a pesar de exponerse los cuerpos, porque muchas veces los propios artistas han padecido con sus propios cuerpos y se han enfrentado a esa maquinaria, ¿cómo es posible que aún existan y que aún sean capaces, por ejemplo, de poner sobre el tapete decretos súper censores como la ley 370, el 349, la ley 35? ¿Qué pasa? Y me pregunto desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicosocial, incluso moral y ético, en la sociedad cubana, que le es posible a ese gobierno subsistir con ese aparato represivo. Y a pesar de toda esta resistencia, de todo ese querer incorporar un nuevo imaginario, de todas esas manifestaciones, diríamos, de libertarias y bolsones de libertad de expresión que hacen que el alma de la nación subsista. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en ese régimen que le es posible aún subsistir, a pesar de que existe una generación que para nada ya no cree en ella, ¿no? Entonces es una pregunta que duele, pero es una pregunta que pensamos todas las generaciones tenemos que respondernos. Por eso yo creo que es importante, Ileana, reforzar la idea de la singularidad cubana en el caso de la represión a la hora de coartar la libertad de expresión y de ejercer la censura. En muchos espacios donde uno se lamenta, se queja y expone la censura y la falta de libertad de expresión en Cuba, te dicen, no, pero es que aquí en España tampoco hay libertad de expresión, no, pero es que aquí en Colombia tampoco hay libertad de expresión. Y en esos debates hay que explicar muy bien la singularidad cubana. ¿Por qué? Porque en Cuba la represión y la coerción de la libertad de expresión se ejerce desde el Estado, un Estado totalitario que no permite que la sociedad civil se organice. El espacio más mínimo de reunión de la sociedad civil es penalizado. Cuando el 27 de noviembre fuimos al Ministerio de Cultura, que luego nos organizamos en Instar, nos dejaron hacer apenas 2 o 3 reuniones bajo presión de la seguridad del Estado. Al tercer encuentro nos sitiaron a todos, nos incomunicaron y más nunca pudimos tener un encuentro. O sea, yo pienso que explicar ese detalle, yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque desde estos espacios democráticos muchas veces se ignora la singularidad del caso cubano. Es un caso en el cual la libertad de expresión igual es eliminada en el espacio cívico, y eso es grave para que la sociedad civil se articule al final, que es lo que yo creo que va. La diferencia, pienso yo, entre lo que es una dictadura, que a veces no se tiene claridad en esto, y lo que es un régimen totalitario, que permea y contamina
cualquier espacio de libertad, que intenta destruirlo. Como bien decían, ya no solamente destruyen obras, sino destruyen cuerpos. Yo quisiera hacer quizás intentar responder esa pregunta, porque también es objeto del análisis de mi trabajo, y es una pregunta un poco complicada de entender y que tiene que ir a lo mínimo. No solamente que podamos decir que en Cuba existe un régimen político totalitario, de índole totalitario, de una dictadura, como quiera. Yo creo que lo que ha pasado, es decir, cuando Ileana dice cómo es posible, y eso se lleva también a lo que hablaba Aparicio del ICAI y del Ministerio de Cultura, es posible porque sencillamente en Cuba no se está, el Ministerio de Cultura no trabaja con una forma intelectual o no trabaja con formas culturales o estéticas, trabaja con formas y tácticas policiales. Esto que nosotros podemos ver que ha pasado desde el año 59 hasta la fecha de sustitución de cuestiones, de enmendar, de falsificaciones, son técnicas operativas que fueron inventadas en la Unión Soviética, y es interesante porque quizás es aburrido un poco hablar de esto, pero hay que entender de que ellos están usando agentes policiales o agentes culturales que son entrenados policíacamente para internalizar la cultura. Entonces, son muchos años de obrar y de crear y de hacerles creer a la sociedad cubana de que son tácticas culturales, pero no lo son. Y esta misma, por ejemplo, Adabel Prieto, decir que va a rehabilitar a Reinaldo Arenas y no lo hace, porque evidentemente no lo hace, son tácticas policiales de un cinismo increíble, un cinismo inagotable, como el mismo cinismo inagotable que tuvieron ellos en la reunión del 27 de noviembre dentro del Ministerio de Cultura, prometiéndoles ciertas cosas a los artistas cuando al otro día eran descalificados en una publicación digital de la Asociación Hermanos 6. Y así en adelante, con Humberto López y demás, voceros del gobierno. O sea, de que el tratamiento que yo tuve, por ejemplo, dentro del Departamento de Seguridad del Estado, fue precisamente ese, el de un cinismo. Te vamos a dar una oportunidad, se le van a dar oportunidades a tus amigos, se le va a dar oportunidad a Julio Llopis Casarda, que me lo mencionaron bastante adentro, por cierto. Y en definitiva, esas oportunidades no eran básicamente un ganar tiempo, un convocarte a su lado. Y estamos hablando de que no hay un debate intelectual ni cultural de esa manera. Lo que hay es un debate policial, un debate de autoridad sobre tu ser, un debate de romper tu sistema psicológico. Pero aquí no estamos hablando, caballero, de cultura, ni de sociedad civil. Estamos hablando de gente que son ordenados por su jefe. Un capitán que es ordenado por un teniente, por un mayor, y ese mayor por un teniente coronel, y ese teniente coronel por un mayor, por un coronel y un general, en definitiva. Y ese es el caso que tenemos. Esa es la manera que podemos explicar cómo es posible que eso haya pasado. Porque no tenemos un fenómeno de prensa en Cuba. En Cuba no hay prensa, o hay propaganda, como mismo dice Reinaldo Escobar, y como mismo también se ha mencionado desde el propio 14 y medio. En Cuba lo que hay es propaganda. En Cuba no hay cultura. En Cuba lo que hay son agentes policiales. Y lamentablemente ese es el caso. El ICAI no fue creado para expandir el universo de posibilidades estéticas en el público cubano, porque ahí está el caso de PM. Evidentemente no. El ICAI fue creado para limitar el universo de posibilidades. Y así ha pasado con la creación del Instituto Superior de Arte, y así ha pasado con la creación de la Escuela Nacional de Arte. Joel Rojas fue expulsado de Lisa y sus obras fueron desaparecidas. Después después viene una era, como un tiempo como el del acercamiento hacia Estados Unidos, y se supone que se podían crear espacios culturales. Ahí está el Museo de la Disidencia, lo que pasó con la Bienal, con la 00 Bienal, y lo que pasó con la respuesta del movimiento San Isidro. Ahí están los encarcelados. Y es un futuro previsible cuando uno puede hacer un diagnóstico de qué fueron los 60, qué fueron los 70. Es un futuro previsible de que iba a suceder lo que ha sucedido. Y ese es el debate de la libertad de expresión en Cuba. Es ninguno, sencillamente. Es sencillamente una lucha por la libertad contra la censura. Lo dejo por ahora. Solamente apuntar una cosa para complementar lo que dijiste, Hanle, de que efectivamente el problema es que es un poco esa contradicción. Estamos tratando de debatir en claves culturales en un contexto en que la lengua copera es una lengua policial, o sea, una lengua de juegos de fuerza, una lengua que con lo que tiene que ver es con estructuras de poder
que no pasan por el raciocinio, sino muchas veces con orden en cadenas de mando. Y el ejemplo que quería poner es un ejemplo que dentro del universo de las artes visuales. A mí me tocó vivirlo de manera directa. Antes de vivirlo de manera directa, escuché las historias de colegas, y Hanley, que es artista visual, no me dejará mentir. Muchas veces sucedió en Cuba que había algún tipo de conflicto con una determinada obra o con una determinada exposición, y de pronto se podía ver como una carta de triunfo que estaba la seguridad del Estado dando vueltas y tal, pero que el directivo del espacio de arte, la directora de la galería o el director del centro de arte en cuestión, el que sea, es solamente un ejemplo que estoy poniendo, tenía una postura favorable a que la obra se exhibiera, y eso podía llenar de esperanzas al artista o a la comunidad artística. Pero todo aquello terminaba con que el directivo un buen día te decía: mira, no está en mis manos. A mí me parece que la obra está bien, yo defiendo el derecho a que se exponga, pero la seguridad del Estado, o sea, la policía, me dice que no puede ser. Ya cuando uno piensa en esto, en ese momento se acabó todo posible debate, porque ni siquiera se tuvo la posibilidad de que hubiese una discusión en el seno de personas implicadas con el tejido cultural de la nación, sino que el debate fue cortado abruptamente por una orden policial. Sí, esta que era la segunda pregunta, y bueno, ahora la voy a hacer un poco más grande, porque fue una idea que me surgió escuchándolos. El historiador cubano Rafael Rojas, que vive en México, que tal vez todos conocen, una persona muy reputada dentro de los estudios sobre Cuba, en su libro Tumba sin sosiego, Premio Anagrama del año 2005, él pone sobre la mesa en algún momento en un libro que es amplio el término de arqueología selectiva. O sea, él se refiere a este modo en que el Estado, el poder, trata de enmendar la limitación de la libertad de expresión con este amago de rescates y reivindicaciones. Ya anteriormente habíamos hablado de esto. Hanley puso el ejemplo de Reinaldo Arenas con Abel Prieto, etcétera, etcétera, etcétera. De manera puntual, Rojas, para ilustrarlo, arqueología selectiva, habla de cómo al poder en algún momento le empezó a interesar Jorge Mañach, que es un autor, un intelectual muy reputado de la época republicana, que bien pronto, luego del triunfo de la revolución, se posicionó en contra de lo que en Cuba estaba pasando y fue proscrito totalmente durante muchos años. Y cuando se hizo este ejercicio digamos, de reivindicación de Mañach, él, el ejemplo que pone es que les interesaba entonces el Mañach de Indagación del Choteo, que es su título más prominente, por supuesto, pero evadían el Mañach de un título como La crisis de la alta cultura en Cuba. Yo creo que este ejemplo habla bastante e ilustra bastante lo que sabemos que puede suceder de cara a un amago de reivindicación, de rescate de una figura que en algún momento fue abiertamente polémica y censurada, y en un momento quiere ser traído por el Estado como piedra de toque, como moneda de cambio, en fin, en definitiva, como elemento para decir que no se coarta la libertad de expresión en un contexto como Cuba. Con este preámbulo, la pregunta que quiero hacer es que, como mismo les dije, que somos personas que nacimos luego de 1959, ahora mismo somos todos personas intelectuales, personas de la comunidad creativa que vivimos actualmente en el exilio. La pregunta es ¿cómo entienden cada uno de ustedes desde su experiencia personal lo que es la libertad de expresión ahora mismo desde un contexto un poco más desahogado, por supuesto, con complejidades distintas a las que existen en un país como Cuba? Pero la pregunta es eso, a la altura de hoy, desde el exilio, ¿cómo ven y qué es lo que entienden ustedes por libertad de expresión? Bueno, vamos de nuevo con Iliana. La libertad de expresión, desde mi punto de vista, ¿no?
tiene una gran parte de responsabilidad también, ¿no? Es decir, tiene sus límites. Desgraciadamente sabemos que es así. Todo no puede decirse, todo no puede hacerse, porque la libertad de cada persona acaba cuando se vulneran los derechos de otras personas. Sabemos que esto es una verdad clara. Entonces, en el caso mío, la experiencia de haber vivido 50 años en un país totalitario y conocer a España, un país democrático, donde tiene sus luces y sus sombras, pero que para mí es indudablemente un Estado de Derecho, aunque los mismos periodistas a veces se cuestionen y las mismas personas consideran de que no es un Estado de Derecho. Para mí la diferencia ha sido sustancial. Y vivirlo en carne propia, porque ya no es una cuestión libresca, ya no es una cuestión intelectual, sino padecer esa libertad, vivirla, ha logrado, a mí personalmente, me ha provocado un crecimiento espiritual tremendo. Es decir, cuando yo llegué, imagínate que en Cuba no se puede encarar a las figuras públicas, no se puede decirle un nombrete, no se puede cuestionar, no se puede hacer ningún tipo de crítica. Yo viví durante 50 años donde la figura de Fidel Castro, y aún todavía, ¿no? Por supuesto, después que lo dejé en 2018, es casi un dios, y ese dios, nadie puede decir nada en contra de ese dios. Lo mismo sucede ahora con Díaz-Canel, que el que le diga que es Díaz-Canel cingao, perdón la palabra, puede tener altas penas de cárcel. Igual, es decir, son figuras que ahí están endiosadas. Sin embargo, aquí no está endiosado nadie. No, ya no las figuras del rey, ni las figuras públicas, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera Dios. Entonces todo es cuestionado. Y a veces yo me pregunto, porque desgraciadamente uno está formado en un país donde ha habido demasiados límites, que si esas libertades a veces no puedan vulnerar determinadas libertades de esas personas, y entran una serie de cuestionamientos. Pero al final me digo, estos cuestionamientos indican de que estoy en un espacio de libertad. Y por tanto, vivir la libertad de expresión aquí para mí ha sido un crecimiento enorme desde el punto de vista individual. Es un Estado de Derecho y es un Estado en el que las personas, a veces los propios españoles, no saben lo que tienen. Y pueden, digo yo, al no saber claramente todo lo que han conseguido durante tantas luchas, tantas batallas, puede peligrar ese Estado, esta magnificencia de libertades. Imagínense que aquí ustedes tienen muchos partidos que discrepan entre unos y entre otros. Puedes o no estar de acuerdo con lo que dice un otro, pero la existencia de esa multiplicidad de opiniones, de esa multiplicidad de colores, es lo que provoca que esa libertad en mayúscula se guarezca y crezca en sí misma hacia la búsqueda de una justicia social y de un país mucho más democrático. Entonces, para mí ha sido, en sentido general, Yopi, un estado de crecimiento en todos los órdenes. Yo creo que yo soy mejor persona después que conocí que tenía existencia, que podía existir un Estado con un Estado de Derecho. No vivirlo en Cuba, es decir, todo el imaginario que te crearon en Cuba de que en el capitalismo tampoco hay libertades de expresión, que el capitalismo también tiene sus límites, pero estamos hablando de otra cosa realmente. Aquí estamos hablando en el que sí se puede vivir en un Estado de Derecho, y que ese Estado de Derecho puede ser perfectible, puede ser mejorable, pero en que puedan coexistir diferentes opiniones y nada pasa. No pasa nada que le digas 4 cosas al rey, no pasa nada porque le digas 4 cosas al presidente. Al contrario, eso ayuda a que el presidente y el rey se autoanalicen y que como líderes políticos hagan su mejor papel. Y estoy hablando a nivel de política, pero a nivel individual, a nivel de creación también, lo cual no quita que también haya cosas que puedan ser criticables dentro de ese Estado de Derecho. Pero existe, porque a mí lo que me jodía siempre en Cuba era que me decían, no, porque el capitalismo no es lo que te pintan, en el capitalismo tú no puedes lograr eso, en el capitalismo, aquí por lo menos nosotros tenemos igualdad para todos, y todo ese gran imaginario, que a la larga sabemos los que vamos afuera, los que conocemos a otras realidades, que no es así.
Y hay un poco que también pienso que la lucha nuestra, lo que estamos en el exilio, es ver que hay posibilidad de otros caminos. Mucha gente me dice que viven aquí, que viven en Cuba, dice, pero lo que vendrá después será peor. No hay que tenerle miedo al cambio, no hay que tenerle miedo a lo peor. Nada puede ser peor que lo que ahora existe. Por tanto, el cambio es necesario y esa búsqueda de la democracia es necesaria. Es dolorosa, pero es necesaria. Lo que no es necesario, por supuesto, es el estado ese de anquilosamiento en el que ha logrado la sociedad de nosotros, que ha hecho tanto daño y está haciendo tanto daño, un daño terrible, sobre todo a nivel moral y a nivel espiritual dentro de la sociedad. Sí, el problema es que la base de donde venimos es la cosa estricta del partido único, de ese PSC rigiendo los destinos de todos los cubanos. Y por supuesto, no puedo hablar de qué significa para mí la libertad de expresión todavía en el exilio, porque apenas llevo un mes aquí, pero sí te puedo decir, o sea, les puedo decir que para mí, por el momento, es la oportunidad de concretar esa articulación ciudadana que en Cuba no logramos. O sea, yo parto de Cuba a partir de una gran frustración a raíz de insistir mucho en crear comunidad, en crear una sociedad civil fuerte dentro de Cuba y no me fue posible, bueno, lamentablemente. Yo creo que esta es la oportunidad desde aquí de poder, al menos los que estamos aquí, sintonizar con los que están dentro de Cuba, tratar de hacer un canal en el que todos estemos en sintonía y poder lograr lo que queremos. Al final todos queremos la libertad de Cuba, todos queremos democracia en Cuba, porque somos defensores de las personas y de la creencia de que la base de todo es la pluralidad y la oportunidad para todos. O sea, no podemos crear una sociedad en la que un partido rija el destino de todos. O sea, si en España tú le dices ahora a cualquiera de los que está caminando ahora por la Gran Vía que mañana va a regir un partido, los destinos de todos los españoles salen en masa a manifestarse. Entonces, no puede ser que se apruebe y que se vea esto como una cosa normal, ¿no? O sea, cuando nosotros fundamos 14 y medio en el año 2014, de hecho se llama 14 y medio porque está en un piso 14 y se fundó en 2014, lo hicimos con la convicción de que la información podía generar esa articulación ciudadana que va en un futuro a promover, a partir de sujetos informados, una sociedad más democrática. Eso a raíz de la llegada de Internet a Cuba en 2018 se multiplicó. Pensábamos que sí, que iba a ser posible. Lamentablemente, por ejemplo, el 11 de julio salieron a la calle personas informadas, personas con redes sociales, transmitieron en vivo todo lo que pasó. El mundo entero lo supo y en Cuba hoy hay más de 1000 presos políticos. Hay un artista súper premiado, súper reconocido, Luis Manuel Otero Alcántara, preso, y no pasa absolutamente nada. El gobierno sigue ejerciendo el poder, está el PSC ahí en el partido y todavía hay gobiernos que lo legitiman. O sea, en Cuba hay una dictadura y absolutamente nada. Por tanto, yo pienso que desde el exilio, ahora acabadita de llegar, lo que veo es una oportunidad de concretar lo que no pude hacer desde Cuba. Un espacio antes de darle la palabra, antes que se me olvide, ya a nivel personal. Para mí, por ejemplo, cuando yo llegué a este país en finales de julio, y me recuerdo que había una manifestación de feministas, yo tengo una revista feminista, A las Tensas, en Cuba. Yo quise una vez, entre las locuras que se le ocurren a los creadores, ¿no? Fue tratar de hacer una manifestación pequeña, aunque sea a nivel pequeño, por el 8 de marzo, y recuerdo que la policía política me detuvo por eso, tuve una conversación simplemente por manifestarme en contra del machismo, a favor de una sociedad más feminista. El 8 de marzo. Bueno, que además es una figura que el marxismo ha reivindicado en muchas partes del mundo, fíjate las contradicciones del sistema. Pues ya había una manifestación feminista en agosto del 2018. Y yo recuerdo haber vivido con tanta intensidad ese unirme en el anonimato con todas esas mujeres que estaban reivindicando en la Plaza del Sol, estaban reivindicando la necesidad de una sociedad mucho más igual, que para mí fue una experiencia realmente notable. Y solamente las personas que han vivido eso, que han vivido sistemas en que tú no te has manifestado libremente, y luego esa manifestación enorme del 11 de julio apoyando aquí en Madrid a los manifestantes de Cuba, fue tan hermoso porque fue un momento de reencuentro, pero fue un momento de decir,
miren lo que estoy haciendo, que no podía hacer en mi país y que ojalá se pueda hacer en mi país. Entonces, realmente es grande el cambio. Gracias, Ileana. José, sí. Bueno, un poco como Luz, aunque llevo más tiempo que ella acá, o sea, es la primera vez que paso tanto tiempo fuera de Cuba, apenas 6 meses. Es muy rápido para hablar de lo que es sentir la libertad de expresión en un nuevo lugar, porque todavía uno se está asimilando a las nuevas dinámicas y no he tenido, digamos, más allá de, digamos, esa situación cliché, ¿no? Donde vienen a decirte que aquí tampoco hay libertad, que es igual que en Cuba, y ese tipo de analogías que, como Luz dice, son imposibles de hacer o Ileana, porque las situaciones son totalmente distintas, ¿no? Y los niveles de gravedad de eso. A mí realmente me preocupa más, como un poco Luz lo decía, ¿no? ¿Sabes? Hacer aquí lo que no podías hacer plenamente en Cuba. A mí me interesa más como poder superar aquí cosas que todavía tengo que superar respecto a Cuba. Para llegar a ese momento del exilio donde lo puedas trascender, no en el sentido de que te desligues del exilio, pero te desligues del exilio como algo aplastante o traumático, ¿no? Esta idea de tú poder resolver también tus propios asuntos no resueltos con Cuba, con el país que dejaste atrás. Porque estás en un exilio que, según Ricardo Piglia, era un no lugar, ¿no? Era la utopía, no estás en ninguna parte, ¿no? ¿Y qué haces ahí? ¿Sigues haciendo cine cubano? ¿Qué imágenes vas a construir ahora? ¿Vas a seguir hablando de Cuba? ¿Vas a hablar de otra cosa? ¿Cómo vas a hablar de Cuba si vas a seguir hablando si no tienes el paisaje real para filmarlo? Si no tienes, ¿sabes? ¿Dónde tú reconstruyes todo eso? Yo digo desde el punto de vista de un artista, pero que puede ser de cualquier ciudadano, ¿no? ¿Cómo reconstruye su vida, su imaginario, su imaginación, sus deseos, sus sueños, sus aspiraciones? Porque también aquí hay neolenguas, ¿no? O sea, no solamente hay neolenguas totalitarias en todas partes, aquí hay una neolengua que puede ser la neolengua de la corrección política, por ejemplo, que es una cosa, que es un fenómeno que en Cuba todavía no se siente tan fuerte, pero que existe en todo el mundo y que también lleva a discusión. Y hay neolenguas fascistas en todas partes y entonces vamos a tener las mismas problemáticas, ¿no? Como artistas, pero tenemos que resolverlos en nuestra condición nueva, que es una condición de exiliado, de estar con un pie en un lugar y otro en el otro, de estar como en un limbo. Y eso es lo que a mí me interesa como problema creativo, problema vital a resolver, ¿no? ¿Qué hago yo al respecto para reinventarme y para llegar a un punto donde incluso yo no tenga por qué siempre filmar sobre Cuba? Un ejemplo. ¿Cómo yo sigo conectado con lo que pasa en Cuba cuando los rock de Cuba están apabullantes y los recibes a través de una pantalla de un móvil? ¿Cómo tú procesas esa información sin estar ahí, sin ver la cara a la gente en la calle, sin ver a tu familia? ¿Cómo tú no dejas que eso te abrume? ¿Cómo tú lo conviertes en algo creativo? ¿Cómo sigues conectado con eso, pero también tomas una distancia suficiente como para pensar de otra manera sobre tu país, para entender cosas que estando ahí adentro no entendías? No sé, yo tengo más preguntas en ese sentido que respuestas, ¿no? Pero me parece muy estimulante. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora aquí es una película que intenta reconstruir una película cubana censurada de los 60, pero reconstruirla en el exilio, ni siquiera reconstruyéndola en Cuba. Y es la idea esta de yo tengo que buscar nuevas imágenes, ¿dónde las encuentro? Pues es un proceso de terapia también, ¿no? Yo tengo que desatascar esas imágenes que están reprimidas como recuerdos en ese imaginario, en ese subconsciente del cine cubano, tratar de filtrarlas por mí y tratar de ver qué cineasta soy yo, qué persona soy yo después que termine ese proceso. Y es un poco también entender, ¿no? En Cuba no hemos hablado de lo metafísico que es la idea de la política cultural en Cuba. Lo de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. ¿Qué cosa es eso, no? ¿Quién define todos esos límites? Todo lo que sabemos. Pero es muy importante que no hay una política cultural clara, todo queda como en manos de cada circunstancia. Y el exilio será así, yo me pregunto. ¿Habrá dentro del exilio todo, contra el exilio nada? No hay también una neolengua tradicional de ese exilio cubano que se exilió hace 60 años. Tengo yo un diálogo con ellos, soy un exiliado igual que se exilió justo en el 59, que se exilió en Mariel, de donde me siento más cerca, ¿no? Y un poco en eso, bueno, ya. Creo que son más preguntas que respuestas por el momento, pero son preguntas estimulantes que uno se tiene que hacer. Bueno, Hanlen, nos quedan justo 10 minutos. Creo que es importante para esta pregunta lo que tú puedas decir, porque tú estás viviendo en el exilio, pero viviste antes también fuera de Cuba, conoces Cuba como contexto. Dinos, por favor, lo que puedas compartir con nosotros. Es muy interesante porque estamos viviendo en un momento en la humanidad, el mundo, no sé cómo decirle, el cosmos, que quizás puede tratar de divagar un poco en eso. Quizás también esas preguntas a la vez no sean ni siquiera tan importantes, tan interesantes. Aunque no es nada exclusivo de nuestros tiempos, todo el mundo, en todos los momentos en que la modernidad, desde un tiempo la modernidad ha tratado de establecerse, también se vive esa suerte de figura global. O sea, en el tiempo, digamos, de la fundación de Cuba como ideal republicano en el siglo XIX, también yo creo que se pensaba mucho de la manera que pensamos hoy.
Y no por gusto, Martí insistía en la idea de la patria como humanidad, ¿no? Y de vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Quiero decir con esto de que la transnacionalidad hoy también es capaz de abolir la idea de lo que puede ser la figura del exilio, aunque por supuesto no podemos dejar de pensar que es real y es tangible, y que existen destierros hoy y que existen exiliados cada vez en mayor masa y que existen gente en la diáspora y cada vez de una forma mucho más espantosa. Lo que se me ocurre también pensar es que el siglo XIX cubano se parece tanto al siglo XXI que tenemos hoy, lamentablemente, que no acabamos de escapar de esa circularidad y ese espanto. Pero sin embargo, la transnacionalidad te hace pensar que hoy quizás Cuba sigue viviendo en cada uno de nosotros sin caber, sin no estar precisamente físicamente ahí, ¿no? Y yo creo que la comunidad que tienen ustedes de amigos, de activistas, de creadores tan importante que existe en Madrid hoy, lo refleja. Algunas veces yo pienso, ayer pensaba eso, ahí en mi mente, la dicha que tienen de estar ahí, de suplantar una Cuba donde también surgió un modelo Cuba. Usted tiene que pensar que los ideales republicanos, intelectuales y artísticos surgieron en una ciudad como en Madrid, en la que están hoy ustedes, en un inicio también, no tanto como Nueva York lo fue después, ya avanzada la guerra. Y en ese sentido el exilio también ayuda a recomponer, ayuda a presentar una especie de articulación para mejorar un poco ciertas cosas que después pueden llevarse allá. Y ese fue el siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en lo que es hoy el Teatro Amadeo Roldán, o lo que fue, porque ya eso no queda nada, y cómo todo fue concebido desde el exilio, por varias personas. Pienso hoy en todos los grupos culturales que llegaron cuando la exclusión de la llamada proceso revolucionario contra la dictadura de Batista, muchas cosas se gestaron desde afuera. O sea que hoy nosotros, con todo lo que nos da la democracia o los regímenes en los que estemos, son van a ser muy fructíferos y muy edificantes para reconstruir el alma cultural de esa nación. Creo que es absolutamente necesario. El gobierno y el régimen cubano piensa que expulsándonos, desterrándonos, ganan capital simbólico, ganan capital político, pero yo también creo que pierden demasiado. Pierden porque ahora mismo uno puede saber que un personaje como Adolfo Suárez o como Torcuato Fernández Miranda, que fueron artesanos de la transición española, y sin embargo eso allá quizás no lo conocen. Bueno, yo, por cierto, no estoy en España, pero siempre estoy muy atento de lo que ocurre allá y lo que ha ocurrido en un país que es también como nuestra madre cultural y política, ¿no? Pero bueno, era eso. Creo que el exilio es necesario a la hora de recomponer. La distancia no solamente destruye, pero también recompone. Y algo positivo lo puedo ver, algo benévolo y bondadoso podemos ver a eso. O sea, no quiero abundar más ni usar más de su tiempo porque sé que hay otras personas. Así que muchas gracias por la invitación, Julio, a Leo. Y nada, fantástico haber compartido con todos ustedes y con Aparicio. Gracias. Ven para acá. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí. Me parece que de una u otra manera hemos también divagando un poco, que es importante entrar desde distintas aristas a la idea de la libertad de expresión en Cuba, que es un contexto muy específico. Hemos tenido anécdotas desde lo personal, reflexiones, y espero que les haya sido provechoso. Y bueno, en este momento final, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que le interese hacer, por favor, le cedo la palabra. Bueno, lo primero, agradecer muchísimo todo lo que habéis comentado, que ha sido muy interesante. Y mi pregunta es desde la ignorancia y desde otro campo. Yo soy profesora de colegio y me gustaría preguntar qué papel juega la familia en la libertad de expresión. No sé si es una pregunta que tenga fácil o respuesta siquiera, pero siento que muchas veces un hogar es donde uno llega, descansa y dice un poco lo que siente, ¿no?
Entonces, a la luz de lo que comentabas de tu casa, pues dicho, ¿qué papel juegan los padres, los hermanos, la familia en facilitar que haya una introducción a una futura libertad de expresión? Gracias. Es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de los niños, están escolarizados en un único sistema. Es un sistema muy ideologizado, pero es el único que hay, o sea, no hay otra opción. Entonces, es un drama para los padres. ¿Por qué? Porque tú tampoco quieres crearle un conflicto a ellos, de decirle, todo lo que te dicen es mentira, la verdad es esta. O sea, es muy complicado. Por ejemplo, yo tengo 2 niñas, que una tiene 12 y otra 15, y han sido escolarizadas hasta el sol de hoy en el sistema cubano. Imagínate. Viviendo a la par a una madre que la reprime la seguridad del Estado, y lidiar en eso en paralelo es muy complicado. Mi hija a veces me pregunta, la mayor, porque la menor es chiquita, pero es muy lúcida. Mami, yo a veces no sé quién dice la verdad. Entonces es complicadísimo, muy complicado. Entonces yo trato, por ejemplo, de no incidir en ella de manera directa. Trato de ilustrarle con la realidad. Al final estamos viviendo una Cuba que eso en cada paso se experimenta, ¿no? Lo que es la represión y un abuso del discurso político a favor de unos señores que están en el poder hace más de 60 años. Entonces, es complicado. Yo, por ejemplo, crecí en los años 80 en un sistema igualito, ideologizado, con mi padre, que igual trataba de mantenerme un poquito a salvo de eso, pero sí era muy frontal a la hora de explicarme ciertas realidades. Por ejemplo, en Cuba nos dicen desde chiquitos en todas las clases que la salud y la educación es gratuita, y mi papá me decía, no, que no es gratuita, que te la pago yo con mi trabajo. Eso no sale del dinero de nadie, o sea, ningún dirigente en Cuba se ganó una herencia, ni son millonarios que absolutamente, o sea, eso lo paga el sistema, y el sistema forma parte de todos los que tributamos a eso. Entonces, la creencia de que gracias a la revolución y de que todo eso es gratuito es falsa. O sea, eso ha sido fomentado y subvencionado por todos los que por todos los que trabajan, por todos los empleados públicos. Entonces, muchas veces yo en la escuela, cuando la maestra me decía eso, yo le respondía, le decía, no, eso no es verdad. Entonces, me busqué problemas con eso desde chiquita. Yo a mis hijas traté siempre de mantenerlas un poquito más a salvo porque ya bastante las pobres tenían con lidiar con esta situación real. Pero es un conflicto que tienen todos los padres. Hace poquito veía el post de una amiga que lamentablemente a la escuela en la escuela habían convocado una actividad pública, política, y que ella no quería que su hijo fuera. Y ese día no lo mandó a la escuela como forma de protegerlo. Entonces es muy complicado. Cada familia tiene una manera diferente de hacerlo. Hay familias que son muy frontales. Yo tengo una amiga que no lleva a su hija al matutino, que no la deja participar en ninguna actividad. A mí no me gusta eso porque no me gusta que se marque como algo distinto. Ya bastante tiene, te repito, o sea, es la hija de Luz Escobar y eso lo sabe todo el mundo. Incluso yo soy dama de blanco, todas estas, ni siquiera soy periodista porque en Cuba hay mucha ignorancia también, lamentablemente. Pero en definitiva, cada familia lidia con eso de la manera que puede, ¿no? Con las herramientas que tiene a mano. Yo también creo que la familia ha jugado y jugará siempre un papel importante para formar en la libertad de expresión a las personas, pero en Cuba también sucede algo, independientemente de que como que el espacio del hogar sea un espacio en que se trate de resguardar lo más íntimo, ¿no? Y de que eso que ocurre afuera, así sucedió con la religión. En Cuba hubo un momento en que la religión estuvo prohibida. Yo, por ejemplo, que era la única niña religiosa de mi hogar y lo que hacían de mi escuela, y lo que hacían era sacarme en el matutino y decir que yo era la mancha de la escuela porque era católica y provenía de una familia que aún mantenía su estatus de religioso, ¿no? Y mucho lo escondía. Y entonces, como sucedía, que Cuba es tremenda, ¿no? Pero como sucedió con las religiones negras que trataron detrás ocultar, ¿no? Y salvar. Es una manera de sobrevivir también, de protegerse, ¿no? Y de perdurar en el tiempo, porque yo creo que hay 2 caminos. La simulación en Cuba ha sido también una manera de sobrevivir, y es un arma que no tiene una connotación totalmente negativa, porque ha sido la manera el hecho de tú estar todo el tiempo frontal contra el sistema, que es un sistema tremendo, te lleva a la muerte, a la cárcel o a la muerte. Sin embargo, la simulación en Cuba a veces se dice que es algo negativo, pero también tiene una gran connotación positiva, es la connotación de perdurar, de lograr que tu vida
se salve, ¿no?, de esos tentáculos del totalitarismo. Y así sucede a nivel ya de la casa. En el hogar se ha creado, desgraciadamente, y yo tengo esta experiencia, yo creo que la mayoría debe tenerlo, un estatus de que lo que se dice en la casa en voz baja, porque siempre te están diciendo que lo digas en voz baja, no es lo mismo que dice en el espacio público. Entonces se crea una gran división entre el espacio privado y el espacio público. Yo pienso que el espacio privado es el espacio de verdadera libertad, en el que tú crees en que lo que tú piensas, lo que tú quieres pensar, te expresas como tú quieres, en voz baja, pero te expresas libremente, y tus padres conforman y dicen, mira, esto lo que dices aquí no lo puedes decir allá. Se crea desgraciadamente la simulación, pero te salva y te ayuda a formar también en otra magnitud, porque difícil la tienen, supongo, los niños, que lo mismo que dicen en el espacio público es lo mismo que creen los padres. Eso sí lo tienen difícil. ¿Cómo puede influir, gracias, cómo puede influir o incidir sobre su país la nueva extensión que el comunismo, el neomarxismo está teniendo en América? ¿Cómo Cuba puede, en fin, evolucionar en relación con ese fenómeno? Hamlet. Yo creo que es una pregunta que es ideal para ti. ¿Escuchaste lo que dijo la señora? Claro, claro. Yo, mira, es muy fácil, no incide de ninguna manera. De verdad, en Cuba el marxismo y el pensamiento político latinoamericano nunca le ha importado al gobierno cubano. En Cuba, el régimen cubano nunca se ha interesado por las políticas de izquierdas que existan. Hay que entender de que el régimen cubano es un régimen profundamente nacionalista y que escasamente le importa las raíces de los padres fundadores del socialismo, de las tantas maneras que podemos entender el socialismo y el comunismo. Realmente es muy complejo, pero para señalarlo de alguna manera no incide para nada. En Cuba los valores intelectuales que hay no están para nada ligados al comunismo. Lo que existe es un régimen político que sí usa tácticas policiales muy de la propia tradición del comunismo de Estado, del comunismo leninista, el comunismo soviético, bolchevique, o mejor me gusta llamarlo a mí, pero que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ahora bien, el gobierno cubano sí se aprovecha de regímenes políticos que tienen una incidencia hacia esa llamada izquierda. Sí se aprovecha y sí lo aprovecha y sí lo utiliza como ganancia. Les voy a poner un ejemplo muy pequeño para no seguir aquí en esto, ¿no?, porque es extremadamente complejo. En Cuba nunca nadie supo qué estaba pasando en Chile cuando la Unidad Popular llegó al poder con Salvador Allende. Nunca nadie lo supo, de hecho nadie lo sabe, no se sabe nada de esto. Habrán que sé alguien que habrá hecho maestrías, doctorado en esto, pero bueno. Pero Fidel Castro se da cuenta al momento de qué ganancia podía tener la industria o la economía chilena para él. Y ahí empieza la campaña, ahí empieza el florecimiento de una especie de empatía hacia lo que era la clase obrera y trabajadora chilena. Pero en la vida real nadie tiene un conocimiento intrínseco en qué está pasando en Latinoamérica. Muchas de las políticas que han avanzado hacia doctrinas marxistas o las que seas, ni siquiera tampoco se identifican con el gobierno cubano o el gobierno cubano se identifica con ella. O sea que es muy extraño realmente. Ahora, los partidos comunistas tradicionalmente sí se han identificado con Cuba, sí lo han visto como una bandera, pero la sociedad intelectual cubana no interactúa directamente con eso. Eso es algo exclusivo de lo que es la propaganda del partido y los manejos económicos que hacen ellos. Más que todo, Cuba se aprovecha, el gobierno cubano se aprovecha de las doctrinas y regímenes políticos para solventar su situación económica. Y de la misma manera en que desaparecen o que no tienen más el poder, Cuba los expulsa. Ese ha sido el caso de Chile, ese ha sido el caso de Uruguay, que es muy llamativo, y ese ha sido el caso de Venezuela. Que no me extraña que en cualquier momento nosotros podamos ser, nosotros no, el gobierno cubano pueda ser un enemigo de Venezuela cuando no les convenga. Y así ha sido. Es muy interesante la pregunta, pero realmente es muy complicada y casi todas las preguntas están en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, y Luz también, yo creo que Reinaldo Escobar, el padre de Luz, también investigó mucho sobre eso y que pudiera añadir más sobre eso. Así que lo dejo.
Luz, dale, sí. No, yo lo que creo que, Hanle, tú has respondido a la pregunta desde un punto de vista teórico muy profundo, o sea, pero en la práctica, que es lo que tú estabas diciendo ahora, se aprovecha, en la práctica sí va a ser un beneficio para el gobierno, porque en un momento como este, en el cual el gobierno cubano perdió a Venezuela, que era lo último que le quedaba, porque bueno, como sabemos, Venezuela está en una profunda crisis, obviamente está tirando de estas pequeñas victorias en las que estos partidos, ellos tienen la esperanza de que van a hacer sintonía con él. Lo que pasa es que, desgraciadamente, estamos en una sociedad donde, como dice Hanle, no se comprende a cabalidad eso, y el gobierno se aprovecha de eso para vender una idea falsa de esto que está ocurriendo. Lo cierto es que sí, va a sacar un provecho, va a sacar beneficio de ahí, porque no tienen principios, o sea, ni Díaz-Canel, ni Raúl Castro, ni nadie de los que estaba ahí al frente de Cuba tiene absolutamente ningún interés en el bienestar de los cubanos, no tienen ningún interés de promover ninguna ideología. Ellos tienen un partido, pero por gusto, o sea, ellos no defienden otra cosa que no sea su puesto en ese mando de poder, y para eso no les importa lo que tengan que hacer. Van a estar muy felices de tener estos gobiernos que de manera oportunista también van a hacer sintonía con nosotros y, en fin, el apocalipsis. O sea, yo lo que pasa es que pienso que están tan desprestigiados que cada vez es más difícil para ellos venderse como de izquierda. O sea, yo creo que les va a costar un poquito de trabajo, pero bueno, de alguna forma sí creo que pueden sacar provecho de eso. Pido la palabra para hablar rápidamente, discúlpame, de algo sobre la familia, pero bueno, no queda tiempo casi ya y creo que después puedo hablarlo con ella directamente, no se preocupe. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, es espada de Damocles. Gracias de nuevo a la universidad. Gracias, Leo. Gracias, Mohamed. Gracias.